Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha Sí, encantado. el cómic puede Pues venga, considerarse. Laoconte y a sus hijos. Medio punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el arte? ¿Sabes qué se esconde detrás de esa enorme palabra que parece inundarlo todo? Películas, series, libros, museos, galerías, incluso prendas de vestir. Hoy vamos a buscar esa clave. ¿Qué es el arte? Así que David, empezamos y yo te voy a lanzar a ti esa pregunta, ¿qué es el arte? Siendo consciente de que me vas a dar una respuesta muy distinta a la que te daría yo, porque tú eres profesor de Historia del Arte Contemporáneo, yo soy profesora de Historia del Arte Antiguo, así que nuestras visiones sobre el arte seguramente sean muy distintas. Vamos a ello si te parece. ¿Qué es el arte, David? Paloma, se suponía que íbamos a dialogar, no me ibas a lanzar nada. Es verdad, En es verdad. principio, en medio punto No lo puedo evitar. queremos conversar y pensar y reflexionar en voz alta cuestiones que continuamente estamos sobre ellas. Ujú. Sobre todo hay que decirles a nuestros queridos escuchantes que compartimos despacho y mantenemos continuamente puntos de vista distintos, y de hecho también está un poco en el origen de medio punto. Claro, cuando pensamos en arte, efectivamente, como tú has dicho, estamos intentando transmitir, sobre todo a nuestro estudiantado y sobre todo a aquellos estudiantes que vienen de primero, qué es esto del arte. Creo que esto de los estudiantes podría dar, solo las respuestas de nuestros estudiantes podrían dar para un podcast entero. Cuando tú haces esa pregunta a los estudiantes, ¿qué te encuentras? ¿Qué te Me responden? encuentro de todo, me encuentro hasta el concepto cuñadil de morirte de frío, y de verdad que no es un chascarrillo para el podcast. El Es que, arte, sí, eso me lo dijo un estudiante hace como 6 años. ¿Qué es el arte, morirte de frío? Y, eh, claro, en nuestros títulos, como sabes, nos encontramos estudiantes de muy distinta procedencia. ¿Qué ocurre? Que la conciencia general, y de esto hemos hablado también cuando pensamos en nuestras promociones de grado, es que el 90% de los estudiantes piensan en el arte en cosicas que están en los museos. la mentalidad museo. La Es mentalidad verdad. museo. Tienen una idea muy constreñida de lo que es el arte, y entonces muchas veces nos encontramos con tener que explicarles, es decir, bueno, pues si es que un plátano en la pared pegado con una cinta. Me encanta que saques este ejemplo porque ha sido muy polémico. Claro, el de Maurizio Eso Cattelan. es. Ujú. Entonces, claro, también aquí viene esta idea cuñadil de que esto lo hago yo, esto lo hace mi hijo, lo hace mi sobrino. Claro, cuando intentas explicar, bueno, tú que eres de arte contemporáneo, cuando intentas explicar a alguien de tu entorno, a alguien de tu familia, una obra de arte contemporánea que a lo mejor pues, es muy sencilla en cuanto a formas, y hablaremos de las formas en su momento, pero claro, ¿por qué eso sí que es arte y algo que has hecho tu hijo en su casa con pintura de dedos no lo es? Bueno, según las nuevas perspectivas, ¿no? De hecho, más o menos desde los años 60 hemos encontrado el arte otro, ¿no? El arte de los niños, el arte de los locos, que entra de lleno en estas nuevas formas marginales de la expresión, ¿no? Que también Sí, es otro concepto que sí, hay que muy dedicarle un repetido. medio punto. Sí, ahora lo comento. La expresión plástica. Claro, nos encontramos en un punto en el cual el concepto de arte contemporáneo, que ya de por sí el concepto de arte, como bien sabes, es un concepto decimonónico, ¿no? Del siglo XIX, que tiene una perspectiva completamente anacrónica de lo que está viendo tú, que te dedicas a Mm. arte clásico. Es evidente que el arte, lo que nos ha quedado de pintura y la escultura y la arquitectura clásica, tenían unas funcionalidades que evidentemente no comprendemos ahora, o nos cuesta mucho comprender, sobre todo por la forma de ver y mirar. Claro, es que tendemos a englobar dentro de esa categoría de arte
a objetos tan dispares como puede ser, no lo sé, el retrato de Marilyn de Andy Warhol y lo englobamos en el mismo contexto que un Ushabti egipcio, que son estas figuritas pequeñitas egipcias. Realmente son cosas radicalmente diferentes, pero hay museos en el mundo, los grandes museos europeos, americanos, etcétera, que las engloban, ¿no?, dentro de esa misma categoría de arte, así se nos exponen. Entonces, tú has comentado una cosa que a mí me parece muy importante, has hablado de la función. El arte debe tener siempre un propósito, porque yo pensaba también cuando hago esa pregunta de qué es el arte a los estudiantes, la mayoría destacan una palabra y es una expresión, utilizan ese concepto. El arte es una expresión. Generalmente dicen que es una expresión de ideas, de sentimientos, de emociones, en las que un artista, una persona quiere transmitir algo. Em, ¿Qué es más el arte? ¿Una expresión de una idea, de un sentimiento, ¿no?, como repiten tanto? ¿O el arte es una construcción moderna en torno a un objeto que servía y sirve todavía hoy a un propósito y ese propósito evoluciona y cambia? Claro, es que aquí, y esto que me perdonen, que me perdonen los que se dedican a estética y teoría del arte, desde luego lo que encontramos es una visión teleológica, es decir, con una finalidad Ujú. aproximada a la experiencia estética, a la experiencia emocional. Y claro, lo que denominamos arte, que en griego, perdón, lo que denominamos arte proviene del latín ars, Ujú, que es un intento de traducción de la palabra techne ujú. en griego, que es obviamente la emparentamos con técnica. La imagen, ¿no?, o el arte, por seguir con el leitmotiv de nuestra conversación, el arte tiene una serie de objetivos, porque además siempre se han utilizado para algo, claro, con algún tipo de función. Como tú antes comentabas los suscepti, ¿no?, que se utilizaban en los enterramientos como, ¿no?, los servidores en Mm. la otra vida. Cuando nos encontramos hablando, por ejemplo, de la decoración de las catedrales o iglesias medievales, lo que estamos viendo es un modelo de comunicación, porque no se, la mayoría de la población no lee ni escribe, pero comprende a través de las imágenes. Y sin embargo, esto lo llamamos arte reduciéndolo en términos generales a la experiencia estética, ¿no?, o la experiencia emocional. Y eso es lo que a mí, por lo menos, y esto es mi opinión personal después Sí. de muchos años de experiencia, lo que pienso que a veces se queda corto, ¿no? Incluso para los estudiantes que dicen, bueno, pues es que a mí no me interesa el arte contemporáneo, pero sí me gusta el arte clásico. Ujú. Dices, bueno, vamos a salir de esta idea de lo subjetivo. Yo no sé qué opinas tú en ese sentido. Bueno, yo creo que tú has dicho una cosa importante y es que ni en el griego antiguo ni en el latín existe una palabra que podamos utilizar para traducir el concepto moderno de arte. Entonces, esto ya nos da como de bruces, ¿no? O sea, nos damos de bruces porque dices, si no existe ese concepto en el lenguaje antiguo, es porque nuestra categoría, la categoría que utilizamos para hablar de arte, es absolutamente moderna, ¿no? Podemos decir que es un concepto que surge en el siglo finales del XVII, me iría al XVIII, con el surgimiento de las academias, cuando realmente empezamos a poner categorías de lo que es arte, de lo que no. Pero claro, en el mundo antiguo, el arte como tal, podemos decir que no existe, o ese concepto del arte. Yo siempre pongo un ejemplo concreto, ¿no?, que quizás sirve para comprender esto. Les pongo a los estudiantes la imagen de la Atenea Pártenos, de la que tenemos una copia romana en el Museo del Prado. Entonces, la Atenea Pártenos es una obra de Fidias que medía aproximadamente 11 metros, siglo V a.C., y que estaba ubicada dentro del Partenón de Atenas, en la Acrópolis de Atenas. Entonces, de esa escultura, que está perdida, esa tan gigante de los 11 metros, se conservan 69 copias antiguas, la mayoría de época romana. De esas copias tenemos una, como digo, en el Museo del Prado, que es una copia romana del siglo II después de Cristo. Entonces, cuando yo pongo la imagen de esa Atenea Pártenos, pregunto a los estudiantes, ¿esto os parece arte? ¿Esto es arte? Y todos dicen, sí, por supuesto. Digo, venga, ¿por qué es arte?
Pues por el material que emplea, que es un material noble y rico como es el mármol en el caso de la copia, porque la original estaba hecha en marfil, en oro, en otros materiales. Por la calidad técnica, por la capacidad que ha tenido el artista de labrar los detalles. Algunos me dicen por el significado actual que tiene esa imagen, por la importancia histórica que tiene como fuente para reconstruir una escultura antigua. Bueno, bien, esa copia que tenemos en el Museo del Prado no deja de ser una copia de algo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto eso es arte, si es la copia de otra cosa? Y ahora te voy a lanzar otra cuestión que me ha surgido hace muy poquito. Pero es que además el propósito con el que Fidias esculpió la Atenea original, esa Atenea Pártenos, era servir a la diosa, servir como imagen de la diosa. Era una estatua de culto, recibir culto, la escultura más importante de Atenas. Nadie estaba pensando en la sublimación, en el placer estético al mirar la escultura. Igual que hoy en día sí, cuando vamos a mirar estas esculturas clásicas, nos da placer. Y por eso las ubicamos en la categoría de arte. Pero en la antigüedad nadie pensaba en esto. Por lo tanto, claro, es una obra de arte desde los ojos de la modernidad, desde nuestros ojos contemporáneos. Pero en origen no lo fue, ¿no? Como bien has dicho, lo que existe es el concepto de techné arts, que van más encaminados a hablar de oficio, de la capacidad técnica, la destreza que tiene alguien para elaborar una forma, que en esa relación moderna con la que nosotros podemos definir arte. Entonces, claro, aquí surgen muchas cuestiones, ¿no? Que son radicalmente distintas, yo creo, en lo que ocurre con el arte contemporáneo, los artistas que trabajan hoy en día. Y claro, te voy a preguntar una cosa, a ver tú cómo habrías respondido a esto, porque el otro día un estudiante me decía que algo que se ha hecho con una impresora 3D, por ejemplo, una copia del Laocoonte que hemos hecho con una impresora 3D, concretamente usamos esto, el Laocoonte, él decía que es arte. Y yo decía, entonces la cola de 3 horas y media que hacemos en los museos vaticanos para entrar a ver el Laocoonte, claro, si podemos contemplarlo en una escultura realizada con impresora 3D, ¿es lo mismo? Sí, me decía que sí, fíjate. ¿Qué te parece? Claro, bueno, esto también expone o exhibe la diferencia generacional que nos encontramos con nuestros estudiantes Eso por un lado. en términos conceptuales. Sí. Desde luego, la tensión estructural entre original y copia tiene un medio punto. Tendremos que dedicarle un ratito a eso en el futuro. Y claro, es esta idea hasta cierto punto restringida de lo que hablábamos antes, de que tiene una conciencia general de que es el arte, ¿no? Como si cayeran dentro de una especie de pozo gravitacional, y hay cosas que se ven muy claramente que es arte y otras pues les produce cierta disrupción, ¿no? Pues, por ejemplo, la performance. Esto es artístico, no es artístico. Cuando la performance, algunos modelos de performance actuales están muy cerca de ritos, por ejemplo, dionisíacos, ¿no? Sí, bueno, es que el origen del teatro está en los ritos Claro, dionisíacos y el teatro lo ubicamos en la categoría de arte. Nosotros pues, efectivamente, nos dedicamos a artes visuales, pero efectivamente. claro. Entonces, en este sentido, hay una serie de modulaciones que yo creo que sobre todo, como estábamos comentando antes, que claro, el concepto es moderno, pero es que además es europeo, es occidental. Nuestra cultura occidental es un mix, y sobre todo en el caso de España, más mix todavía, de grecolatino, judeocristiano y además árabe, ¿no? En el cual se concitan o se disponen distintas concepciones de la imagen, de la representación y de lo que significa una forma de expresar, ¿no? A través, o de comunicar, mejor dicho. Sí. En el mundo contemporáneo encontramos una evolución dentro del concepto de arte que además se ha extendido casi globalmente. El arte, ¿no? O la producción artística actual sería un objeto manufacturado con una plusvalía enorme, ¿no? En el sentido de con una economía de medios se pueden conseguir unos beneficios muy altos. Voy a volver al ejemplo de la pieza de Maurizio Cattelan presentada en la Bienal de Venecia, ¿no? Que era un plátano
con una cinta americana. Claro, evidentemente, en la idea conceptual que subyace bajo todo eso, bueno, pues haciendo referencia a Andy Warhol, ¿no? Con su famosa portada de Velvet Underground, ¿no? Del plátano, y al mismo tiempo de que es una imagen, eso genera una serie de beneficios, ¿no? Y es un producto que circula dentro de una serie de sistemas, pero también es un mensaje. Y esto es algo que han adquirido la mayoría de los artistas contemporáneos, que en algún futuro hablaremos, haremos algún monográfico sobre artistas contemporáneos, y excede precisamente estas ideas que teníamos heredadas del siglo XIX, ¿no? De la idea de lo bello, de lo útil, ¿no? Con la firmitas, la utilitas, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo bello, porque aquí entra otra dimensión de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, que es, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy profesor de Historia del Arte. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Y esto pues nos produce cierto estupor y temblores a la hora de pensar en nuestra propia práctica. ¿Qué te parece a ti lo bonito Venga, y lo bello? vamos a abrir, si te parece, el melón de lo bello. Bueno, estábamos comentando, ¿no?, esta cuestión de lo bello, porque en efecto tendemos a pensar que algo es más artístico cuanto más bonito es, ¿no? O que lo ubicamos en esa categoría. Cuanto más bello, más cerca estoy de la experiencia artística. Esto creo que nos permite introducir el debate que ya arranca en Platón sobre si el arte debe aproximarse más o menos a la naturaleza, es decir, si debe imitar a la naturaleza. Yo creo que todavía hoy seguimos un poco en esta mentalidad de que algo hiperrealista nos admira muchísimo, ¿no? O sea, a esta persona que tiene una capacidad, una habilidad tremenda para copiar, hacer un retrato en el que decimos, madre mía, es que parece una fotografía, parece que lo seguimos elevando a una categoría mayor. El asunto del hiperrealismo parece mentira que en un mundo en el que ha pasado el siglo XX, con esas vanguardias que han roto, todavía creo que seguimos con esta idea del hiperrealismo. Entonces, vamos a ver, Platón nos dice que no hay que imitar a la naturaleza, ¿no? O sea, él critica duramente la mímesis porque confunde. Sí, Platón, siempre que oigo hablar de Platón me lo imagino en un Kaiju Eiga, como si fueran Godzilla y Ghidorah, Platón contra Antonio López, porque, en fin, aquello sería una catástrofe. Estrangulando a Antonio López. Estrangulando a Antonio López. Antonio López, sé que te gusta medio punto. Claro, esta noción del mundo de las ideas y de la destreza manual tiene un recorrido que, claro, nosotros como historiadores e historiadoras intentamos restituir, en el cual el proceso, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de las meninas, ¿no? Cuando nuestro querido Diego Velázquez, un saludo Diego, nuestro querido Diego Velázquez se autorrepresenta como caballero para demostrar que la pintura es algo intelectual, ¿no? Sí. Pictura poesis, ¿no? Así la poesía como la pintura. Hemos atravesado ese proceso para llegar a otro en el cual precisamente lo que entiende una parte muy general de la ciudadanía, incluso de nuestros estudiantes, es que algo sí está bien hecho y está Claro. bien dibujado. La técnica, Claro, más, la ¿no? Como la técnica cuestión técnica. está bien hecho, es arte, pero cuando hablamos de modelos de arte conceptual, que le dedicaremos algún medio punto, nos encontramos precisamente con obras, ¿no? de artistas contemporáneos que tienen una calidad en términos de comunicación, de contenido, de relación, de miradas, ¿no? con el espacio expositivo, el espacio deambulatorio, de los lugares, con los espectadores, apelándoles, etcétera, etcétera, que retoman o toman cosas que los artistas no han hecho fehacientemente, ¿no? Con lo cual, insisto que nos encontramos en una suerte de encrucijada
en el cual el concepto de arte, y esto es algo para nuestras futuras generaciones de historiadores e historiadoras, deberían reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de hablar sobre arte cuando cada vez es más difícil comprender el concepto de arte? Es que no deja de ser asombroso que sigamos con el debate abierto desde Platón hasta ahora. ¿Qué es más importante en el arte, la ética o la estética? Claro, yo creo que hoy en día en el arte contemporáneo prima la ética, ¿no? Prima la comunicación, no sé, corrígeme, prima la comunicación frente a lo estético o no. Mira, Cuando digo ética me refiero a la transmisión de conceptos, de ideas. hay, por ejemplo, artistas. Estoy pensando en un artista chileno, formado originariamente como arquitecto, Alfredo Yar, en el cual, por ejemplo, en su proyecto Ruanda del año 1994, hay que recordar que Ruanda sufrió una terrible guerra Sí, civil entre las diferentes etnias que vivían allí, la etnia Hutu y la etnia Tutsi, Tutsi. y en 3 meses murieron 1 millón de personas, algo terriblemente catastrófico, hecatómbico, y Alfredo Yar viaja a Ruanda para hacer fotografías. Ese proyecto Ruanda se basa precisamente en la ética de la representación, o mejor dicho, en la ética de la invisibilidad. Alfredo Yar decide no exponer las imágenes que él ha tomado, ¿no? Entonces, eso sería una parte ética. De otra parte, un artista español que se llama Santiago Sierra, con una visibilidad internacional, es muy conocido, de hecho es muy polémico, ¿no? Por el tipo de asuntos que trata, utiliza a personas para hacer determinadas acciones. Y ahí lo que está poniendo de manifiesto es precisamente la noción de ética, pero desde el punto de vista del mercado y del propio sistema artístico. Con lo cual, la ética de la representación y la estética como, podríamos decir, disciplina de las emociones táctiles, experienciales, visibles, etcétera, etcétera, a veces chocan, ¿no? Y nos encontramos con modelos que a mí me cuesta como docente hacerles llegar a nuestros estudiantes. Sí, y luego además esa creencia de que el arte antiguo, medieval o moderno primaba la estética y frente a la ética que se primaría en el arte contemporáneo, pero en realidad es que es todo lo contrario. Yo le suelo poner la imagen del discóbolo de Mirón, que es una escultura del siglo V antes de Cristo, del alto clasicismo, bueno, la transición hacia el alto clasicismo. Y claro, cuando tú ves el discóbolo, que es un atleta que está lanzando un disco, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, tú estás viendo aparentemente una anatomía perfecta, es decir, como la mirada que tenía Winkelmann, este autor alemán, hacia la escultura clásica, que era como que se enamoraba de las esculturas, ¿no? Y parece que todos nos aproximamos a la escultura con ese deleite estético. En realidad esa escultura, tú si te fijas en la cara de Discóbolo, es un atleta que está en el momento de máxima tensión corporal, en cambio su rostro está impecable, impenetrable, impoluto. No hay sufrimiento, no hay tensión en el rostro. Y claro, uno dice, bueno, ¿y por qué Mirón, el escultor, no quiere poner esa tensión que sí que pone en la musculatura del cuerpo? Pues porque está primando no la estética, sino la ética, porque lo que busca es transmitir un ideal de ciudadanía, de virtud, que es este ideal que tenían los griegos de buenos y bellos, la asimilación entre la bondad y la belleza. Entonces, la representación, ¿cómo representar la virtud ciudadana? Pues dicen los atenienses, lo representamos de esta manera, un rostro sin pazos, sin sentimiento, un rostro de gran belleza, pero que realmente lo que representa no es la belleza en sí, sino la virtud. Es tremendo, ¿no? Porque rompe el esquema y la mirada que hemos tenido durante generaciones hacia el arte clásico y, por ende, hacia el arte moderno también, ¿no? Sí, ahora cuando estabas comentando esta pieza clásica, estaba recordando la enorme diferencia que hay entre el David de Miguel Ángel, Sí, que está, siempre se habla del pathos contenido, ¿no? De la mirada perdida y de ese momento antes de entrar a la acción, y el David de Bernini, ¿no? En el cual Bernini representa
justo el momento en el cual David acaba de lanzarle la pedrada a Goliat. Y claro, son modelos de representación completamente distintos y con funcionalidades completamente distintas. O sea que la modulación del arte clásico, que bueno, cuando hablemos sobre las formas y los formalistas nos entretendremos un ratito con Heinrich Böcklin, pues son formas de comprender la imagen. Vamos a seguir hablando de esta comprensión de la imagen y de la diferencia entre lo estético y lo ético a través de una sección que inauguramos que llamamos Remémora, en la cual vamos a contar anécdotas, mitos relacionados con la historia del arte y que nos permiten ilustrar la clave del día de hoy, que es el arte. Zeuxis y Parrasio fueron pintores del siglo V a.C. Están mencionados 400 años después en la obra Historia Natural de Plinio el Viejo, ese escritor romano, que nos cuenta que estos artistas celebraron un concurso para determinar cuál de los dos era el artista más grande, quién era el mejor. Cuando Zeuxis desveló su pintura de uvas, aparecían tan exquisitas y tentadoras que los pájaros volaron hasta ellas e intentaron picotearlas. Zeuxis le pidió entonces a Parrasio que descorriera la cortina de su pintura, tan solo para que entonces Parrasio revelara que la cortina en sí era una pintura. Zeuxis concedió la victoria a su oponente mientras rumoreaba: «Yo he engañado a los pájaros, pero Parrasio me ha engañado a mí». Qué bonito. Es una anécdota, yo creo que fantástica, ¿no? Y que hoy que hemos hablado del hiperrealismo, pues también nos permite seguir ahondando en esta cuestión, ¿no? Aquí, fíjate, yo creo que la anécdota de Plinio ilustra muy bien el concepto de arte que hay en la antigüedad, que es la destreza que tiene el artista. Siempre ponemos el foco en los artistas, ¿no? Me recuerda esto que dice Ernest Gombrich, que es el autor de La historia del arte y que es uno de los autores del siglo XX con más predicamento, ¿no? Diríamos, con más recorrido, cuando dice Gombrich que no existe la historia del arte, existen solo los artistas. ¿Tendemos a poner el foco demasiado en los artistas o está bien esto que hacemos? Porque claro, la anécdota es el artista y su destreza. Sí, la verdad es que, bueno, dejando de lado el contenido que le haya podido añadir Plinio Trolas, pues... Claro, porque son 400 años después, a saber. Está dentro de los fundamentos, ¿no? o de la estructura que sustenta la propia disciplina de la historia del arte. Tenemos que recordar, pues, cuando estudiamos dentro de las partes historiográficas de historia del arte, el método biográfico, en el cual Vasari lo que nos hace es precisamente una evolución desde lo que él considera menos perfecto en términos artísticos hasta el culmen, que para él es Miguel Ángel, ¿no? Y es las vitae, ¿no? Las vidas de los grandes artistas. Bueno, esta idea considero que es un poco miope porque lo que hace es restar a la sociedad o a la cultura en su conjunto como sustrato del cual los artistas y las artistas, que no hay que olvidar a las mujeres pobrecicas, las mujeres artistas que quedan un poco invisibilizadas dentro de la historia o este relato de la historia del arte, porque, claro, no hay arte, no hay ese relato artístico sin una cultura que lo alberga, ¿no? En ese sentido, todo este mito fundacional que nos encontramos a finales del siglo XIX y que sustenta el arte de las vanguardias, que es el de la autonomía del arte, yo lo siento, pero no lo compro, porque es absolutamente necesario tener un contexto en el cual se inscribe y se circunscribe una serie de modelos de ver, modelos de mirar y modelos de comprender, ¿no? Y quería sacar aquí a colación muy brevemente, porque de esto hemos hablado en alguna otra ocasión, la evolución y la transformación que ha tenido un cuadro, como es el cuadro de Courbet del Origen del Mundo, en el cual la recepción
que la sociedad hace en ese momento, en el año 1866, recordemos que ha Vamos a sido, recordar cómo es ese cuadro, porque igual efectivamente, no todo el dilo tú que a mundo mí me lo da un poco de tiene. vergüenza. Bueno, pues es un cuadro maravilloso, muy polémico, posiblemente en su momento, y hoy, que yo creo que es por donde vas tú, lo que quieres comentar, en el que aparecen pues las partes íntimas de una mujer en un primer plano y esa mujer está tumbada. Entonces, Claro, efectivamente, en el año 1866, cuando pinta Courbet este cuadro, anteriormente, en el año 1863, hemos asistido al proceso del Salón de los Rechazados, la ¿no? censura. En los salones de París, ¿no? Todos estos pintores, entre los que se encuentra nuestro querido Edouard Manet, del que hablaremos Bueno, también en algún momento, y la sociedad lo recibe como una imagen pornográfica. La propia sociedad que construye precisamente el modelo de historia del arte en el cual estamos, dentro de lo que cabe, inscritos, lo sanciona como una obra artística que evidentemente está en el sacrosanto lugar del museo y en nuestra contemporaneidad dentro de los circuitos de redes sociales, de la sociedad global de información, ha vuelto a convertirse ¿en qué? En pornografía. está censurada en Está Google. censurado en Google. Es que esto es muy fuerte, realmente. Entonces nos encontramos con esta circunstancia tan enormemente compleja y que además tenemos que intentar explicar a nuestros estudiantes que en el 99% de los casos son nativos digitales. Mm. Pues sí que ha dado de sí la anécdota de Zeuxis y Parrasio. Sí. Vamos a lanzar, David, si te parece, ya para ir cerrando este primer episodio, una serie de recomendaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos hablado de muchas cosas relacionadas con qué es el arte, que es la primera pregunta que se tiene que hacer alguien que realmente quiera formarse y conocer un poquito más la historia del arte. Así que venga, para ampliar, ¿recomendamos algo? ¿Te parece? Sí, me parece bien. Paloma, como diría mi madre, que se note que sois universitarios. Exacto, diga, un poquito de chicha. Entonces, en medio punto siempre queremos demostrar que nos documentamos, que no nos sacamos cosas Somos de la manga. eruditos. Podríamos, por ejemplo, recomendar el libro de 2007, editado en Lumen, de Historia de la Fealdad, de Ajá, muy Umberto bien. Eco, Vale. ¿no? Que aunque está centrado sobre todo en la parte medieval, Umberto Eco era Dios. La verdad que sí. Era Anda que no ha dado de sí. especialista en escolástica medieval, Mm. al cual le sacó bastante partido. Un saludo, Humberto. Semiótica. Semiótica, novelas, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy interesante, sobre todo por esta historia alternativa, ¿no? En contraposición a la belleza. No, y además que eso, como hemos hablado, ¿no? De si el arte siempre tiene que ser bello o no, pues ahí tenemos esa historia de la fealdad. Me parece muy bien. Buena recomendación. ¿Y tú qué vas a recomendar? Pues mira, yo me voy a ir a un clásico, un básico, que yo creo que es ese libro que todo el mundo tiene que tener en la librería en casa, y es La historia del arte de Ernst Gombrich, ya que hemos hablado de él, este historiador del arte inglés vinculado al Instituto Warburg, que escribe este libro que posiblemente en algunos casos está ya pues superado, pero sigue siendo un libro muy atractivo para entender las distintas etapas de la historia del arte, con unas ilustraciones maravillosas. Estoy pensando en la última edición, que creo que era de Paidós, ¿puede ser? Y que tiene unos títulos para sus capítulos preciosos. Me encanta concretamente, y ya yo creo que ya con estos dos libros podemos ir cerrando nuestras recomendaciones. El título del El Gran Despertar, que es el capítulo en el que habla del surgimiento de la escultura antigua, y lo llama así, El Gran Despertar. Me parece precioso. Creo que querías también recomendar una película, ¿puede ser? Sí, en medio punto no nos gusta quedarnos Solo a en los medias, libros, solo en sino los que vamos libros. a lo loco. Y quería recomendar un falso documental, ya hago spoiler, escrito y dirigido por Banksy, que no piense nadie que es un paisano o una paisana, hay muchísima gente detrás de Banksy. Mi intuición es que están los hermanos Chapman, pero de esto ya le dedicaremos un medio punto, que es el documental producido en 2010, Exit Through the Gift Shop,
la salida por la tienda de regalos. Y es un documental en el cual, a través de la práctica artística del street art y el graffiti, toca asuntos, que volveremos sobre ellos sobre todo, a través del original y la copia, ¿no? Y una serie de personajes, ¿no? que toman prestado, roban ideas, y es muy interesante retener todo esto de cara a cosas de las que nos gustaría hablar en un futuro. Pues cerramos este medio punto. Estamos además en época de corregir muchísimos exámenes. ¿Vas a subirle medio punto a algún estudiante? Veremos. Venga, anímate. Gracias, David. Gracias.